Estamos hablando del dengue y la provincia de Córdoba puntualmente. Algunos datos para tener en cuenta en estos momentos cuando se está hablando, y ya vamos a hablar con un especialista con respecto a si es real o no es real que el mosquito puede sobrevivir al frío. A priori debería estar terminando la temporada alta de la presencia del mosquito. Vamos a buscar dos placas ilustrativas. Una de ellas es lo que demuestra es que en la última semana se registraron 404 nuevos casos autóctonos en la provincia de Córdoba. Una semana, ¿sí? 331 corresponden a personas de la capital de la provincia de Córdoba, mientras que los restantes 73 son del interior cordobés. Ya son más de 3.000 personas las infectadas con dengue en Córdoba, según datos del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Además de esto, estos son datos oficiales a esta hora. Según el último reporte del Ministerio de Salud Provincial, se han registrado en total 3.033 casos confirmados, de los cuales 2.951 son autóctonos. ¿Qué significa? El mosquito infectado está en Córdoba y ha picado por arriba del 90% de los infectados. 82 casos son importados de gente que había viajado a Paraguay, Brasil y otros países limítrofes. Además, recordemos ahí, estaba la recomendación a dónde llamar, ¿sí? Se recomienda en el marco del aislamiento social que ante los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, detrás de los ojos, comunicarse al 0800-122-1444. Lo repito, 0800-122-1444. El problema del dengue, ¿sí? Que también nos azota y que no ha dado respiro puntualmente en un año que quizás en este contexto de la pandemia, hablando de daños colaterales, un daño colateral es no hablar del dengue. Porque si estuviéramos hablando mucho más del dengue, estaríamos mucho más precavidos de lo que estamos, ¿sí? Porque lamentablemente el dengue está presente en Córdoba con el mosquito en muchos lugares en donde la situación es cuasi endémica. Tenemos en línea al reconocido infectólogo Darío Quinodós, así que lo vamos a saludar. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Queríamos hablar también, obviamente, de la pandemia del coronavirus, pero me parece que es oportuno, y más que oportuno, dar un espacio para hablar de el dengue que está entre nosotros con el mosquito que está infectado en algunos lugares de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso siempre que charlábamos sobre la problemática de los síndromes febriles, no podemos dejar de mencionar el dengue como una enfermedad latente, potencial y real a su vez. Es decir, hoy quizás de un problema que está de alguna manera disimulado o con cierto nivel de, no de ocultamiento, sino de en un segundo plano por el problema del coronavirus, pero es un problema latente. Hemos tenido algún caso hace algún par de semanas atrás aquí en la ciudad que no se había podido confirmar ningún nexo epidemiológico claro de antecedentes de viaje o algún otro dato que nos permitiera inferir que fuera un dengue importado, con lo cual pensamos que puede ser un caso de dengue autóctono. Claro, porque en los datos oficiales por parte del Ministerio no figura Villa María como un lugar donde haya dengue autóctono, pero entiendo de que la persona que se le consultó dijo de que no había viajado, así que en un principio podría llegar a existir, más allá del protocolo que entiendo que se cumplió con la fumigación del barrio y el lugar y las manzanas específicas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, esa persona no tenía ningún nexo epidemiológico evidenciable, demostrable, con lo cual podríamos afirmar, digamos, si bien todavía faltan algunas pruebas para terminar con un diagnóstico definitivo de dengue, pero tienen las pruebas iniciales positivas, un cuadro clínico compatible, o sea que es un caso altamente probable. Por supuesto que se cumplió con todas las medidas del bloqueo, como corresponde, de manera inmediata. No ha habido casos secundarios a punto de partida de este paciente, pero sí podríamos estar en condiciones de decir que es una alta probabilidad que sea un caso de dengue autóctono. Doctor, enmarcan que dicen ya se termina la temporada de la presencia del mosquito. Con los primeros fríos el mosquito ya no va a estar presente entre nosotros, pero por ahí hay otras versiones que indican que el mosquito puede llegar a sobrevivir al frío. ¿Qué se sabe exactamente desde la ciencia de esto? Bueno, claramente hay una disminución en la población de mosquitos durante el periodo invernal y con el descenso de la temperatura, pero no es una desaparición. Con lo cual hay una población de mosquitos extremadamente reducida, pero esa población que permanece puede ser un problema. No es característico que sea
un problema del invierno, el dengue. De hecho, los países que tienen grandes brotes son todos países con clima tropical Claro. generalmente, pero bueno, es un diagnóstico que nosotros tenemos que incorporar a todos los diagnósticos diferenciales como una patología más endémica, es decir, una enfermedad que llegó para quedarse. No hay que considerarlo como algo importado y en cualquier centro de salud, consultorio, cualquier médico que atiende un síndrome febril debe tener presente el dengue dentro de los diagnósticos diferenciales de un síndrome febril indiferenciado. Quizás no figure Villa María como un caso de dengue autóctono, a lo mejor con todo el esfuerzo epidemiológico orientado al coronavirus, por ahí puede haber algún retardo en la notificación, claro. No en la notificación, en la subida del dato, pero esto es de manera casi integrada porque hoy los sistemas informáticos trabajan prácticamente en tiempo real. Quizás sea algún detalle, pero nosotros lo pensamos como tal. Así, sí, se están manejando como que acá también ha habido mosquitos infectados y hay un caso autóctono. Hablando en general, pero especificando algunas localidades más problemáticas donde buena parte de su población lamentablemente ha terminado infectado de dengue, como Balnearia o como Marul, con la llegada del frío, el mosquito muere, la larva puede quedar infectada, digamos, el próximo verano ¿arrancamos de cero o ya son lugares endémicos y ya la presencia de esas larvas a futuro ya están infectadas? Díganos. Poco a poco los lugares se van transformando en endémicos. Probablemente arranquemos de cero porque hemos tenido hasta aquí solamente un caso documentado, probablemente no haya mucho más que eso y no haya habido otro caso, pero yo diría que sí arrancamos de cero siempre y cuando la población contribuye con la eliminación de los reservorios. Si nosotros tenemos la precaución en el transcurso de la temporada invernal, de eliminar todos los reservorios para que la población de mosquitos se reduzca a la mínima expresión. Podríamos decir que arrancamos de cero el próximo año, pero sí con una probabilidad alta de que el dengue ya sea endémico, ya forme parte de la patología que nosotros vamos a tener aquí en la región de manera permanente y poco a poco seguramente el número de casos va a ir creciendo, porque el análisis entomológico y del comportamiento de las poblaciones de mosquitos es muy complejo, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con lo medioambiental, tiene que ver con un montón de factores que no solamente hacen a la temperatura o al invierno, con lo cual es probable que esta problemática cada vez se vaya complejizando más en cuanto al número de casos potenciales y realmente quedemos como un área endémica. Bien, doctor, lo voy a sacar de tema. Ahora sí, vamos a hablar del coronavirus. Quiero por allí una síntesis semanal después de haber tenido una semana que, si nuestro director me permite, ir a las placas para contextualizar lo que ha sido en el Departamento General San Martín, más allá de lo que está ocurriendo en lugares como Capital Federal, como Córdoba Capital también. Específicamente en nuestro departamento ya estamos hablando de muchos días sin nuevos casos, que usted después me explicará y va a poder contextualizar mejor. Vamos a la placa cuando el director lo disponga. Ahí está. Lo último que tenemos de información es esto. La cantidad de análisis fueron 318 desde que comenzaron a realizarse en Villa María. Positivos confirmados a hoy. Siguen los 23 importados. Un caso en Buenos Aires con domicilio en Villa María. Sospechosos en estudios hay 8. Descartados 287. Las altas virológicas que habrá que esperar otros 15 días para el alta absoluta son 11. Internados en el hospital hay 2 personas. Internados en clínicas privadas también hay 2 personas y una en terapia intensiva y lamentablemente la persona fallecida. Pero vamos rápidamente a la otra placa, que esto es importante. Estamos hablando de 41 días de cuarentena, ¿sí? Hoy cumplimos, hablando de la cuarentena exigida por el gobierno, 41 días de cuarentena todos. Hay otros que han comenzado anteriormente por haber viajado. 14 días llevamos sin nuevos casos en el departamento de San Martín. De los números, a escucharlo usted. ¿Qué significa esto, Quino 2? Bueno, ese número no sé si corresponde al día de hoy. Probablemente el número de hisopados hoy sea un poquito más alto. Ajá. Sí, lo que no ha cambiado es el número de casos positivos o de casos confirmados. Son esos 23. Y lo que también hay que resaltar de eso, que de los 23 casos hay 10 casos que corresponden a un mismo grupo de viajeros y 9 a otro grupo de viajeros. Es decir, que prácticamente con 2 grupos de viajeros son 19 casos. Los 4 casos restantes son 2 personas que viajaron juntas y luego son 2 personas individuales que se infectaron también en el extranjero.
Con respecto a lo que significa, es decir, y también tengo alguna duda si son 14 días verdaderamente el último caso positivo, o son unos días más. A esta altura uno tiene por ahí no todas las cifras en la cabeza, pero yo estimo que son más de 14 días sin casos. Nosotros hemos intentado o hemos aumentado el número de hisopados para tratar de identificar precozmente la circulación viral comunitaria, como también hemos seguido permanentemente y en el día a día en nuestro sanatorio una correlación, un indicador precoz entre las consultas de pacientes febriles y pacientes afebriles a la guardia para ver siempre la consulta de afebriles viene siendo más importante el número día a día que la de febriles, o sea que tenemos más fiebre que consulta sin fiebre que los que consultan con fiebre. Ajá. Por lo cual, ese indicador, en el momento de que se invierte y empieza a haber más pacientes febriles, podemos inferir que son pacientes que digamos que estamos frente a una probable circulación comunitaria y a partir de ahí tenemos que atender muy bien al resultado de los hisopados. Pero desde probablemente el 10 o el 13 de abril, que tengo ahí una pequeña confusión de cuándo fue el último caso positivo, no tenemos más casos diagnosticados y bueno, no tenemos circulación comunitaria. ¿Qué significa? Que cada uno de esos casos ha recibido el tratamiento adecuado en cuanto a las medidas de aislamiento y no se han aparecido casos por contacto estrecho, es decir, que ha quedado limitado a esos viajeros y no ha pasado a un contacto estrecho y de un contacto estrecho a la población en general. Sí, eso es lo que significa. Busco un término cuasi de guerra. Hoy las clínicas privadas de Villa María, después, bueno, podemos averiguar del hospital, pero usted que conoce como director de una de las clínicas más grandes de Villa María, ¿están pertrechados, digamos, frente a la amenaza o todavía se siguen armando frente a la posibilidad de que existan a futuro más casos? ¿Ya están preparados o todavía necesitan el tiempo para seguir sumando? No, estamos preparados, estamos atentos, estamos preparados. Bueno, esto es un poquito complicado porque nunca sabemos para qué tenemos que estar preparados. Entonces yo por ahí le digo que estamos preparados y a lo mejor viene algo que nos sobrepase en 10 veces, pero el sistema de salud viene trabajando en esto ya desde hace un tiempo largo, varias semanas. Nosotros pasamos casi todas nuestras horas al día pensando en esto y replanteando los equipos de trabajo, es decir, y ya se está preparado, estamos preparados para lo que viene y que claramente no podemos identificar y no podemos saber lo que viene. Lo que sí podemos mirar un poquito para atrás y podemos mirar estas 2 semanas y medias o 3 quizás y que no tenemos casos nuevos. Y bueno, eso es un indicador muy importante. Nosotros hemos quedado incluido por el COE Córdoba como zona roja, ¿no? Sí. Es decir, sin ningún tipo de flexibilización para la cuarentena. Doctor, una consulta más. ¿Es utópico pensar de que no vamos a tener a futuro, próximo, inmediato o tardío circulación local? Es muy difícil de predecir. Si uno tiene que ser totalmente honesto y digamos, y tener un pensamiento estrictamente biológico, y yo te diría que no, que sí, que vamos a tener casos, esperaríamos tener casos. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que con esta fuerte cuarentena, digamos, acá es medio difícil de explicar y tendríamos que disponer de tiempo, pero con esta cuarentena tan estricta ha hecho que el virus solamente haya afectado a un número mínimo de personas, 23 en nuestra ciudad o en nuestra región, de tal manera que el resto de las personas no estamos inmunes, es decir, estamos susceptibles de ser infectados, estamos sin haber tenido contacto con el virus. Y como en nuestro país tenemos zonas de circulación viral comunitaria, como son Chaco, como es Río Negro, como es Tierra del Fuego, como es Provincia de Buenos Aires o Capital Federal, no se comportan las ciudades como elementos aislados, como si fuera una comunidad cerrada. Al haber intercambio,
aunque sea mínimo en épocas de cuarentena, cuando nosotros tenemos 100.000 personas que son susceptibles al virus y estamos en vinculación permanente con gente que viene de Córdoba o que viene de Buenos Aires, claro, tenemos el riesgo de que por algún lado el virus puede llegar a nuestra comunidad. Va a ser todo muy dependiente de cómo salgamos de la cuarentena, en qué momento salgamos de la cuarentena, cómo se pautan las actividades de salida de cuarentena. Eso es lo que nos va a determinar a nosotros, en definitiva, una de las variables, porque son multivariables las que terminan definiendo cómo se comporta epidemiológicamente la situación, pero eso es lo que nos va a determinar un poco si tenemos casos o no. Se nos viene todavía el invierno, todavía no hemos tenido el frío, vienen las épocas de mayores infecciones respiratorias, es decir, estamos todavía con un escenario de incertidumbre importante, pero estamos tranquilos. Y ahora lo que hay que ver, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo he observado hoy, particularmente ayer, hoy, mucho movimiento. He observado por algunas personas que he visto desplazarse por la ciudad que corresponden a un determinado oficio y que no están excluidos de la cuarentena. Entonces a mí me preocupa lo rígido, en este punto a mí me preocupa encontrar un equilibrio entre el riesgo sanitario, lo rígido de la cuarentena y que se empiecen a hacer cosas sin autorización y sin protocolo. Por ahí encontrar una cosa más flexible, de a poco, muy cuidada, pero con protocolos. A ver, voy a poner un ejemplo cualquiera, no quiero referirme a ninguna actividad en particular, pero vale para todos. No es lo mismo que yo tenga 10 personas de la construcción trabajando todas juntas, compartiendo espacios, sin ninguna educación previa, sin ningún protocolo previo, y que lo están haciendo de manera ilegal hoy, a que si esa actividad se libera y uno los puede formar, los puede informar, les puede ayudar, les puede dar todas las pautas de higiene, de distanciamiento social, para que esa actividad se cumpla en riesgo seguro. Es decir, lo que a mí me preocupa es que la cuarentena ya empiece a forzarnos a violar la norma. Y yo antes de que la norma se rompa, digamos, sin las medidas de seguridad y sin protocolo, preferiría que se empiece a hablar de cómo elaborar los protocolos y cómo darle los elementos seguros a las personas para ir saliendo de la cuarentena cuando, por ejemplo, bueno, el COE o la autoridad sanitaria que corresponde lo vaya determinando, pero esta es la realidad de nuestra situación epidemiológica y nuestra situación social actual. Clarísimo, doctor. Lo saludamos, adelantamos feliz Día del Trabajador, lo saludamos a usted y a todo el equipo de salud de Villa María y de la provincia en su nombre. Que tengan un buen día mañana. Bueno, muchas gracias para ustedes y también felicidades para todos y seguiremos en esto juntos y quedo a disposición de ustedes por cualquier novedad o por cualquier cosa. Muchas gracias, muy generoso. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien.